seguimiento a los yo soy. El día de hoy veremos yo soy la vid verdadera. ¿Cuántos de ustedes han estado conectados a la internet? Ya no me conteste, yo sé que todos, ¿verdad? A través de un móvil, a través de una computadora, a través de una tableta, enchufados a la internet, ahora en forma inalámbrica, ya no necesitamos estar físicamente. ¿Y qué sucede cuando nos dice el aparato sin conexión? Sentimos que el mundo se cae, ¿verdad? Yo tenía que hacer la transferencia y falta poco para que se acabe el tiempo. La tarea no le he subido, ¿qué pasó con la internet? Qué mal servicio, ¿verdad? Se vuelve un caos y sentimos que el mundo se acaba por no estar conectados, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Realmente la internet no lo es todo, porque mi abuelita no tuvo internet, no estuvo conectada y fue una gran mujer y tuvo a mi mamá y mi mamá a mí y no estuvieron conectados, ¿verdad? Sobrevivieron. Yo creo que el mundo hoy día nos ha condicionado a estar conectados, pero podemos sobrevivir sin conexión. El día de hoy pues vamos a ver algo relacionado con estar conectados, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si vamos al Evangelio según el apóstol Juan, capítulo número 15? Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Y vamos a meditar en esta mañana en relación a Jesús, la vid verdadera. Si lo tienen, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su Santo Espíritu nos guíe en este momento, que me guíe a mí para lo que les tengo que decir y que les guíe a ustedes para lo que tienen que escuchar y que sea Dios el que obre en cada uno de nosotros. Padre, eres bueno. Gracias por este precioso día que nos regalas, Señor. Gracias por las alabanzas hacia ti. Gracias, Señor, porque nos permites respirar, nos permites ver, nos permites movernos. Gracias por sentir el calor de los unos para los otros. Te agradecemos, Señor, que tengamos tu santa palabra en nuestro idioma, que tengamos la total libertad de hablarla y escucharla. Y te suplicamos que tu Santo Espíritu, autor de la palabra, nos guíe en este momento en el estudio de la misma, nos guíe hacia la expresión tuya acerca de tu voluntad para con nosotros. Te amamos, Señor, te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, al capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Comienza en el versículo 1 diciendo el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bueno, posiblemente usted tenga una versión NBI que nos hablan en otras palabras, pero nos están diciendo exactamente lo mismo. Yo estoy usando Reina Valera del 60 y ahí nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor Jesús únicamente no mencionó, yo soy la vid y mi Padre es el labrador? El Señor Jesús está diciendo allí algo, dice, yo soy la vid, ¿qué? Verdadera. Entonces la pregunta, ¿será que habían más vides? ¿Será que había una gran cantidad de oferta y muchas vides? ¿O por qué el Señor se tomó la molestia de decir, yo soy la vid verdadera? Cuando el Señor escogió al pueblo de Israel, le dio una misión muy especial. Y acabamos de mencionar a Moisés, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, que Dios lo usó para tomar de la esclavitud al pueblo hebreo y llevarlo a adorarlo a él al desierto. Y posteriormente Josué, ¿verdad?, introdujo a la tierra prometida al pueblo de Israel. Entonces, vamos a hallarle sentido a este versículo si vamos al libro de los Salmos, capítulo 80. Le suplico a usted, por favor, buscar, sintonizar ahí su Biblia. Salmos, capítulo 80,
del versículo 7 en adelante, donde nos va a hablar un poquitito acerca de otra vid. Veamos aquí cuál era la otra vid. Dice el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Nosotros encontramos de ahí hasta el final toda la descripción de cómo el Señor, Dios Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, tomó a Israel. Y la figura que aquí utiliza el salmista es una vid que fue tomada de Egipto, fue libertada de ahí y fue puesta en un lugar que Dios había prometido como tierra de Israel. Entonces vemos acá cómo la otra vid o la anterior vid era el pueblo de Israel. De hecho, en alguno de la simbología del pueblo de Israel es la vid lo que representa al pueblo hebreo. Entonces, vemos nosotros cómo, ¿verdad? Sí había otra vid, que era el mismo pueblo de Israel. Vean el capítulo 81, si no han cerrado su Biblia, en el versículo 8, dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Sigue ahí hasta el final del capítulo, Dios hablando con su pueblo, ¿verdad? En relación a el amor de Dios, de haberlos tomado de Egipto para sí, y cómo Israel abandonó a Dios. Siempre inclinó su corazón hacia algo que no fuera Jehová de los ejércitos. Y recordemos, hermanos, cualquier pueblo en la tierra hubiera hecho exactamente lo mismo. Si Dios hubiera escogido a un pueblo como el pueblo, a la nación guatemalteca, exactamente eso hubiéramos hecho, abandonar a Dios, porque eso está enraizado en el corazón del ser humano. Y Dios en su bondad permitió que el pueblo hebreo sufriera todo esto para darnos a nosotros el entendimiento del gran amor de Dios y de lo finito que es el ser humano. Tenemos entonces allí el entendimiento, volviendo a San Juan capítulo 15, que ahora podemos entender un poquitito mejor cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, anteriormente Dios se había tomado una vid y la vid no había respondido. Entonces dice el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Vemos acá la figura del Padre también interviniendo en todo el orden. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene la autoridad? ¿El cafetalero o la mata de café? ¿Quién dispone la sombra, la poda, el corte? ¿Quién dispone de eso? ¿El cafetalero o la mata de café? Muy bien. Entonces nosotros vemos acá cómo el Señor Jesús, en medio de su pueblo, le da la autoridad al Padre. Dice, yo soy la vid verdadera. Ya, yo vengo acá con ustedes presencialmente, pero mi Padre es el labrador y Él es el que toma las decisiones en relación a lo que es mi ministerio acá y lo que es
mi relación con cada uno de ustedes, como lo vamos a ver más adelantito en relación a los retoñitos, ¿verdad? Dice entonces, mi Padre es el labrador, y sigue diciendo el capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pámpano, cuando yo era niño no entendía qué era un pámpano, hasta había un canto, no sé si lo escucharon, yo soy la vid y mi Padre el labrador, vosotros pámpanos, dice el Señor. Yo me preguntaba qué son pámpanos, pensaba que era una fruta, no, simplemente un pámpano es una rama, ¿verdad? Un retoño, un pimpollo, dicen en algunas naciones, un sarmiento, ¿verdad? Es un retoñito que sale derivado de la mata, donde va a colgar el fruto. Tiene un propósito. Entonces, eso es. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cuál va a ser la sentencia? Lo quitará. Será quitado. Será arrancado. Porque el labrador toma la decisión con base a la sabiduría que él tiene en relación a la vid. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Cuando hemos estado en contacto con la agricultura o con la jardinería, vemos cómo debe haber un cuidado muy especial en relación a las plantas. Yo tenía un aguacatalito, se me olvidó regarlo por 15 días y lo vi pálido y después lo inundé de agua, pero el pobre aguacatal ahora está café, ¿verdad? Ya no se pudo rescatar el pobre aguacatalito. No he tenido muy buena mano para eso, ¿verdad? Necesita un cuidado especial. Dice que esos pámpanos en la vid deben estar limpios, que no debe llevar gusano, no debe llevar ramas secas, nada que lo estorbe para que dé su fruto. Entonces, vemos nosotros cómo somos necesarios también allí. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramitas, nosotros somos los retoños, y la vid necesita esos retoñitos, esas ramitas para expresar el fruto, para dar el fruto. Si ustedes se dan cuenta, el fruto no sale en el tronco del árbol, tiene que salir en ese sarmiento. Para eso es necesario. Entonces, ¿cuál es el propósito según este versículo de un pámpano? Definitivamente que lleve más fruto. Ahí lo dice exactamente el versículo 2, que va a ser limpiado, al final dice, para que lleve más fruto. Esa es la voluntad expresa de Dios, ese es el cuidado del labrador, eso es lo que la vid también quiere, que todo el esfuerzo que está haciendo de la fotosíntesis, ¿verdad? Por cierto, en la clasificación, las plantas son clasificadas como autótrofos, ¿verdad? Yo a veces quisiera ser autótrofo, ¿verdad? Pero no puedo. Autótrofo es que solo con la radiación solar ya hace la fotosíntesis, toma de todos los elementos de la tierra y tiene su alimento, ¿verdad? Qué bonito sería, pero no somos autótrofos. Y saben una cosa, el pámpano en sí, aunque tiene parte de la genética de la vid, tampoco es autótrofo. Un ser para ser autótrofo necesita las raíces. Entonces la planta es autótrofa porque tiene las raíces en la tierra y toma de sí. Entonces vamos a ver acá cómo nosotros no podemos permanecer bien sin estar unidos a la planta. Entonces el propósito, recordando, es que lleve más fruto. Hermano amado, yo le pregunto en esta mañana, ¿qué significa llevar fruto? ¿De qué fruto habla? ¿Qué significa para usted y para mí que llevemos fruto? ¿Recuerda lo que dice Colosenses 1:10?
para que andéis como es digno del Señor, dice. ¿Qué más? Agradándole en todo. ¿Y qué más? Llevando todo buen fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está expresada la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa? Seguimos con interrogante, llevar fruto. Bueno, acabamos de estudiar Gálatas 5:22. ¿Se recuerdan de esto? Hablando espiritualmente, Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces nos conmina a llevar a nosotros una vida espiritual. Cuando lo pasamos a la parte práctica, nosotros entendemos que la parte práctica del cristiano tiene que ver con la santidad. Y si ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Para qué estamos diseñados como iglesia? Para ser verdaderos. Ajá, sí. Sí, muy bien, excelente. Fíjense que yo comienzo siempre por discípulos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llamó a Pedro, Jacobo, Juan, primero los discipuló, ¿verdad? Y luego los convirtió, por decirlo así, en verdaderos adoradores, de tal manera que hasta ofrendaron su propia vida. Tuvieron un ministerio activo y finalmente fueron testigos de Cristo. Entonces, para eso nos ha llamado el Señor. Entonces, esos son los frutos que quiere Dios que mostremos en nuestra vida. Realmente hay muchas actividades que podríamos realizar, grandes proezas, grandes proyectos, mucho altruismo, pero empecemos por lo más sencillo. Empecemos por nuestro interior, porque Dios quiere que ese cambio sea y ese fruto se dé de adentro para afuera. Bueno, versículo número 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo acá, a Él se le llama, a Él se le conoce como la palabra viva, ¿sí? La palabra viva. El Logos eterno que se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros, dice Juan. Él fue la palabra viva. Pero el pueblo hebreo tenía la palabra escrita. ¿Se recuerdan ustedes del Tanaj? Que era el acrónimo de Torah, Nevin, Ketuvim, ¿verdad? La ley, los poéticos o los salmos y también los profetas. El pueblo hebreo ya conocía la palabra escrita. El pueblo gentil tenía muy poco conocimiento de ello. De hecho, cuando la mujer samaritana se le acerca al Señor Jesucristo y hace un diálogo, el mismo Señor Jesucristo le dice, vosotros adoráis, nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben, porque no tenían la revelación completa como la tenía el pueblo hebreo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la palabra viva que es Cristo y estaba en ese momento presencial ahí con el pueblo hebreo, pero también tenemos la palabra escrita que es la Biblia. Y de ahí, amados, también se deriva para nosotros que la palabra nos limpia de dos formas. Una, ¿alguien sabe Salmo 119:9? Ajá, muy bien. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, Martita? Con guardar tu palabra. La NBI lo dice de otra forma. ¿Alguien tiene NBI ahí a la mano que nos lea NBI? Ok. 119:9, sí.
Ujú. Gracias. Entonces nos está hablando de la parte de nuestra santidad. ¿Sí? Nos está hablando de ese cuidado, de esa limpieza que la misma palabra nos habla. Cuando vamos a Santiago nos dice que la palabra del Señor es como un espejo. ¿Cuál es la actitud cuando el ser humano ve un espejo? Yo me he dado cuenta, frente a un espejo, llega un varón, llega una señorita, eso es así, es innato, es así como un reflejo, ¿verdad? Hacemos, ¿por qué? Porque el espejo nos dice, tenés el pelo parado, ¿verdad? O tenés la corbata torcida. Nos refleja cómo estamos, cómo nos vemos. La misma palabra de Dios nos dice a nosotros cómo estamos, cómo nos vemos. Y por eso dice que el mundo no quiso la luz, se fue a la oscuridad porque la luz refleja realmente cómo está. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra santidad. Pero Romanos 10:17 nos dice, así es que la fe es por el oír. ¿Qué es lo que hace ese oír? ¿Qué es? La palabra de Dios. Produce fe para salvación. Entonces la palabra nos limpia para salvación, pero también nos santifica, permite tener una vida conforme al carácter y los propósitos de Dios. Recordemos lo que dijo Moody, ya lo hemos hablado. La Biblia no está hecha para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Eso es el propósito de la palabra. Entonces el Señor Jesucristo, repitiendo, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Versículo 4. Veamos algo de la clave de cómo nosotros podemos llevar fruto. Recordemos, ese es el propósito del pámpano, que lleve fruto. Ahora, ¿cuál es la clave para poder llevar fruto? Dice versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros tenemos que estar conectados a Cristo. El pámpano tiene que estar conectado a la vid. De allí salió y está conectado. Cuando estamos fuera de la vid, tendremos vida por un tiempo, ¿sí? Pero empezará el proceso, ¿verdad?, de oxidación, se marchita y por último muere en su totalidad, en toda su expresión. El Señor Jesucristo dice, permaneced en mí. Recordemos que el pámpano no es autótrofo. El pámpano lo pone al sol y no hace fotosíntesis para alimentarse. Lo que hace con el sol es, cuando el sol le sonríe, termina de secarse y empeorar su situación. Necesitamos realmente estar totalmente unidos a Cristo. El cristiano debe estar unido a Cristo, así como el pámpano debe permanecer unido a la vid. La vid tiene todas las propiedades, tiene todas las características, tiene toda la fuente de sustento para el pámpano. Brevemente, el versículo 5 me recuerda al estilo escritural del paralelismo sinónimo, porque acá nuevamente el versículo 5 nos está diciendo y nos está repitiendo. Oigan, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este es el resumen de esto que hemos estado hablando. Ese versículo 5 da y toca todos los aspectos. Ahí está muy claro. Como se dice en algunos documentos, es el abstract, ¿verdad?, de esto, es la sustancia. Bueno, pasemos al versículo número 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera
como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. Amados, este es el versículo negativo, ¿verdad? Bueno, el versículo no es en sí negativo, ¿verdad? Para nosotros muchas veces puede ser una información negativa. Como habíamos hablado anteriormente, la justicia y la santidad de Dios para el hombre puede ser algo terrible para el hombre sin Dios. Porque recordemos que Dios no puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso fue que tuvo que usar su misericordia, como nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos entonces este versículo. Dice, el que no permanece en mí, el que no permanece en Cristo, el que no está unido a Él, es que no llevó fruto. Casi como que no perteneciera a la planta. Dice, es quitado, es desechado. Pero miren la sentencia tan fuerte. Dice que no solamente es arrancado, es quitado de ahí. ¿Qué le pasa a ese pámpano? Se seca. Pero además de eso, es echado al fuego. Y recuérdense que el fuego prueba todos los elementos y los elementos orgánicos los incinera, los destruye, cambia molecularmente todo, ¿verdad? Tal vez está el hidrógeno, el carbono y todo lo convierte en carbono, ¿verdad? Cenizas, se acabó. Qué terrible la sentencia. Y dice el Señor Jesucristo con énfasis, el que no permanece en mí, el que no está unido a mí, será echado fuera como pámpano. Nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, si no estamos unidos a Él, vamos a ser quitados como ese pámpano que es, dice, fuera de la vid se seca, lo recogen y lo echan al fuego. Y todavía, miren, todavía agrega, y arden, o sea, una gran llama. Terrible, terrible. ¿Cuántas personas están hoy día sin Cristo? Yo he de confesarles que no sé de mi cuadra o de mi colonia cuántas personas conocen a Cristo. Me encantaría tener esa estadística. Tal vez sería más estratégico y más intencional con lo que hago, pero lo desconozco. ¿Cuántas personas están separadas de la vid? ¿Cuántas personas ni siquiera tienen una identidad con nada? No saben ni siquiera que existe la vid y que están separadas de Él. ¿Cuál es ese fruto que quiere el Dios? Precisamente como parte de ello, que seamos testigos a las naciones, pero testigos a nuestra cuadra, testigo a mi vecino, testigo donde quiera que yo esté. Tenemos varias conclusiones. Conclusión número 1, fíjese, dice, solo hay una vid verdadera. ¿Cómo se llama esa vid verdadera? Jesucristo. Solo hay una vid verdadera. No hay otro Dios, ningún ídolo es vid, ningún hombre es vid, ninguna mujer es vid, ningún otro ser creado es vid, ni ninguna nación, como ya vimos, ¿verdad? Que Dios cambió ese contexto, es vid, ninguno otro más que Jesucristo. Si usted está unido a Jesucristo, lo felicito. Es la bendición más grande que puede haber en su vida, porque es la única vid verdadera. Conclusión número 2. Nosotros tenemos un propósito allí unidos a esa vid, y es llevar fruto. Las raíces no dan fruto, el tronco no da fruto. ¿Quién es el que carga con el fruto?
el pámpano, y eso somos nosotros. Dios nos puso ahí con un propósito. El otro día había un marcador que es de esos que se borran de pizarrón. Ya no borraba, ya no escribía mucho, y yo le digo a mi esposa Linda, que lo abusaba, yo te voy a rellenar de tinta para pizarrón, ¿verdad? Pero tenía uno muy parecido, que era un marcador permanente. Y entonces le eché la tinta que se borra al marcador permanente y se lo di a mi esposa Linda, ¿verdad? Y empezó, qué bien pinta, me decía. Pero cuando lo quisimos borrar hubo algunos pequeños problemas con eso. Había un propósito diferente, ¿verdad? El uno borra y el otro queremos que no se borre, ¿verdad? Propósito diferente. Nosotros tenemos un propósito y es llevar fruto. Conclusión número 3. Solo podemos subsistir y llevar fruto estando unidos a la vid. Y esto es Jesucristo. Única y exclusivamente. Por sí mismos no podemos. Por más espirituales que nos creamos o que pensemos ser, por más morales, única y exclusivamente podemos subsistir y llevar fruto estando unidos a Cristo. Número 4, conclusión número 4. El pámpano que no cumple el propósito de Dios, ¿qué le pasa? Es quitado y desechado. Es terrible. Y conclusión número 5. La clave de todo esto es permanecer. ¿En dónde vamos a permanecer? En Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la vid verdadera. Y solo hay una. Oremos al Señor.